es parte del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que lo sumamos ahora para conocer un poco más acerca de la meningitis y ver cómo nos preparamos o cómo nos adelantamos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿eh? O muy buenos bien, mediodías ya. Mediodías, exactamente. Día Mundial contra la Meningitis. Como hacemos siempre, primero definimos bien, concreto, qué es la meningitis y también qué no es la meningitis, doctor. Bueno, vamos a hacer la definición por la afirmativa, ¿no? Bien. La meningitis es una enfermedad grave que afecta a todas las edades, pero particularmente a los niños más pequeños, debajo de 4 años. Es una enfermedad que está provocada por varias bacterias, diríamos, que afectan las meninges, las meninges son las capas o las membranas que protegen al cerebro. Cuando se inflaman estas membranas, diríamos, hace que el chico tenga meningitis y los síntomas pueden ir desde fiebre, convulsiones, letargo, mal estado general, y la mayoría de las bacterias que producen esta meningitis son el hemófilos, el neumococo y el meningococo. En el caso de este último, del meningococo, da también una enfermedad grave, severa, que con cuadros de shock y con alta mortalidad cuando tienen estos cuadros. Paradójicamente, estos 3 gérmenes, diríamos, uno puede evitarlos por medio de vacunas, ¿no? Y por eso la OMS plantea el Día Mundial contra la Meningitis para tratar de disminuir la enfermedad, digamos, para disminuir la mortalidad y sobre todo las complicaciones y secuelas de la meningitis, ¿no? Doctor, justamente sobre eso le quería preguntar, ¿qué medidas se están tomando a nivel global, bueno, para garantizar un acceso más equitativo a vacunas contra las meningitis? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, a nivel global lo que está trabajando la OMS, diríamos, y como recomendación a los países es vacunar, dado que tenemos vacunas disponibles de alta calidad y con alto grado de protección. Por ejemplo, la vacuna contra el hemófilo, que es uno de los hemófilos influenza B, que es uno de los agentes productores, está la vacuna quíntuple o sextuple, que la quíntuple se aplica en el calendario nacional en forma gratuita. La del neumococo, hay una vacuna contra el neumococo que se aplica con un esquema de 2 dosis en el primer año y un refuerzo después del año. Y contra el meningococo, que es el germen que produce más mortalidad en la parte aguda, sobre todo en la parte cuando la bacteria pasa a sangre, que los médicos le llamamos bacteriemia, también hay vacunas que alguna de ellas está también en el calendario nacional de inmunizaciones. Estas son las medidas globales y faltaría agregar en el caso de Argentina la vacuna contra el meningococo B, diríamos que es una vacuna también necesaria porque la otra vacuna que está en el calendario para el meningococo no cubre al meningococo B. Claro. Estas son las medidas generales. Y la otra medida que yo creo que vale la pena es el diagnóstico precoz, dado que muchas veces el diagnóstico de la meningitis es tardío. Y para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, la meningitis globalmente tiene una mortalidad que va del 10 al 15%. Y dejan un porcentaje muy alto de secuelas, alrededor del 30 a 35%. Algunas secuelas en la fase aguda y otras secuelas a distancia, como son los trastornos de escolaridad por adquisición cognitiva, que estos chicos lo pueden tener alterado al padecer meningitis, ¿no? Doctor, justo se ha cortado, no sé si nos sigue escuchando el doctor, había cierta complicación con la señal, había un poco de delay. Ahí está. Lo tenemos ahí, doctor. Sí, se puso en negro la pantalla, pero sí. Le consulto desde la ignorancia, las bacterias, los hongos, los virus que producen esta inflamación de las meninges, ¿andan en el aire, doctor? ¿Andan en la suciedad, en el agua contaminada? No. ¿Cómo evitar que eso ingrese? En general, el gran problema es que hay portadores sanos
que transmiten la enfermedad a otros grupos. Por ejemplo, en el caso del hemófilos o el meningococo, hay portadores sanos, diríamos, que transmiten la enfermedad a los susceptibles. Los portadores sanos tienen anticuerpos y habitualmente no van a tener la enfermedad, pero sí la puede transmitir a niños más pequeños y contagiarle la meningitis. En el caso del neumococo, los chicos de edad escolar son los que más frecuentemente portan este germen, el neumococo, y lo transmite a los niños más pequeños. Es interesante que en el caso del meningococo, los que portan mayormente el germen son adultos jóvenes y adolescentes. Por eso Argentina tiene la vacuna contra el meningococo para proteger a 4 de los serogrupos más frecuentes. También se da a los 11 años para que los adolescentes eviten transmitir la enfermedad. Porque si usted pone esa vacuna, disminuye el estado de portador, ¿no? Doctor, tengo una pregunta acá. Recién hablaba del tema de las vacunas. Pregunta Yegueta Masamuto de la provincia de Mendoza si hay vacunas nuevas. Tengo entendido que no, según lo que respondía, porque nos describió perfecto el calendario de todas las enfermedades y ahí dio a entender entonces qué vacunas son las existentes. Pero también deja esta pregunta, ¿qué edad o cuál es la población más vulnerable, ¿no? Sabemos que son los chicos, pero ¿de qué edades estamos hablando? Bueno, en primer lugar, la vacuna que faltaría para tener toda la protección sería, por un lado, la del meningococo B, que todavía no está en el calendario nacional, ¿no? Esa es una. Y probablemente en un futuro cercano, la vacuna para neumococo. El neumococo tiene como hermanos, que nosotros le llamamos serotipos. Y en general, la que estamos aplicando tiene 13 serotipos. Pronto va a haber de 15 y de 20 serotipos, con lo que amplía de alguna manera la protección. Esto es con respecto a lo que uno faltaría, con respecto a las vacunas que uno debería incorporar al calendario. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál fue? La segunda parte era los chicos que están más expuestos. Perfecto. Sí, por edad. La edad. Los chicos más expuestos son los menores de 2 años. Y en el caso del meningococo son sobre todo los debajo de 1 año. El 80% de la meningitis se produce en los primeros 4 años. Pero de algunas de ellas, como el hemófilo, el meningococo, la gran carga de enfermedad son menores de 2 años, especialmente en el meningococo los menores de 1 año. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, para estar protegido, tiene que dar la vacuna en etapas muy, muy precoces de la vida. Por eso las vacunas se dan para evitar la enfermedad, se dan a partir de los 2 meses de edad. Doctor, última pregunta y desde ya agradecerle infinitamente este paseo, esta clase que hemos tenido acerca de meningitis, también lo que no es la meningitis. La pregunta es si estos daños que produce esta enfermedad en el cerebro de los chicos, en los casos más graves, son irreversibles. Si ese daño en el cerebro queda así, el niño va a ser así, o hay tratamientos que puedan rehabilitar cerebralmente a la persona. Le voy a comentar primero un tema que es importante. Uno de estos gérmenes, el meningococo, que deja más o menos un 20%, quizás un poco más, de secuelas, una de ellas es la amputación de miembros, porque el meningococo produce trombosis, con lo cual disminuye la cantidad de sangre a las extremidades, y una de ellas es esto. Lo segundo que producen los 3 gérmenes es sordera, de grados variables, desde hipoacusia, que la sordera leve, hasta sordera completa. Esto representa más o menos un 15-20% de los individuos que tienen meningitis. El otro grupo son daños neurológicos, como convulsiones como secuela o como daño cerebral. Y a veces este daño cerebral es solapado y aparece cuando el individuo empieza a adquirir características cognitivas. Aparece en el jardín de infantes o en la escuela primaria, ¿no? Y estas secuelas muchas veces son recuperables hasta cierto punto. Lo de las amputaciones son secuelas ya completas, no tienen ninguna alternativa. Con respecto a la sordera, uno puede ayudarla con los métodos adecuados de tratamiento de esto, ¿no? Ya sea como
colocar implantes y demás, Claro, implante o coclear. eventualmente audífonos. Pero Claro. lo cognitivo es mucho más difícil de recuperar, que es lo que usted ve, trastornos en el lenguaje, trastornos en la escolaridad y trastornos en el aprendizaje, ¿no? Por eso uno tiene que prevenir por medio de vacunas. Por eso hay los oyentes que nos están escuchando, hay que decirles que consulten a su médico, diríamos a su pediatra, para que le indique las vacunas en tiempo y en forma, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Día Mundial contra la Meningitis debería ser todos los días para tomar conciencia, pero bien vale esto, ¿no? Para estar anoticiados de lo que podría llegar a pasar. Siempre un control profundo y consultar al pediatra. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamar y para informar a la gente la importancia de la meningitis. Un abrazo. Para eso estamos. Gracias, doctor López. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. El doctor Eduardo López, pediatra infectólogo. Hoy es el Día Mundial contra la Meningitis. Y ahí estábamos viendo cómo hay vacunas, hay formas de prevenirlo, hay formas de estar atentos, sobre todo para los papás. No es privativo de los niños, pero mucho cuidado ahí en los primeros años de vida. Y una